¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Comenzamos una nueva semana en Vía Pública y en el horario prime del canal de Noticias de Chile, donde generalmente la contingencia más pura y dura, la política, la economía, los temas internacionales copan y se comen buena parte de los temas durante la semana. Poco espacio queda en general para abordar otras contingencias, pero que resultan igualmente interesantes o que conectan con la sociedad. Una de ellas, el de la música. Y claro, la muerte de Juan Gabriel no ha dejado indiferente a nadie en América. Y cuando digo América, incluyo incluso a Estados Unidos, donde hoy día Barack Obama entregó una carta que destacaba las virtudes por la figura de Juan Gabriel, este hombre que a los 66 años murió en el día de ayer, dejando un legado tras de sí enorme, tremendo y que de verdad ha provocado tanto impacto y cuyos alcances probablemente usted ni siquiera sospecha, pero han provocado que formen a músicos, incluyendo los actuales, esos nuevos que uno escucha en la música chilena y que precisamente basan parte de su actual repertorio en la herencia, en el legado de esa figura consular mexicana. ¿Por qué fue tan importante la imagen y la figura de Juan Gabriel? Bueno, de ello vamos a conversar esta noche. Por supuesto que nos vamos a hacer cargo de la contingencia de esa actualidad más pura y dura, pero también queremos hablar de esta otra realidad que ha tenido a una parte importante del mundo hablando de su legado. De hecho, le voy a hacer la pregunta, que es la que tenemos puesta en nuestra fanpage en facebook.com para que la vea de inmediato. Tenemos ahí varias alternativas, pero nos gustaría que usted nos dijera cuál considera que es la mejor canción que tuvo Juan Gabriel. Hasta que te conocí, el Noa Noa, Abrázame muy fuerte, Querida. Bueno, hay alternativa, usted puede responder. Nosotros vamos a ir recordando su música mientras conversamos con distintos expertos que nos van a poner en perspectiva lo que representa. Pero por supuesto que también las noticias no se detienen en el canal 24 horas. Día lunes 29 de agosto del 2016, 10 de la noche con 58 minutos. Marcamos titulares para comenzar nuestra vía pública en esta última semana del mes de agosto y comienzo de septiembre. Tras la promulgación de la reforma laboral, la presidenta Bachelet dijo que aspiraban a más, mientras que dirigentes de la oposición insisten en que es una mala reforma. La ministra de Justicia aseguró que las dos acusaciones constitucionales en su contra son infundadas. Este lunes defendió su gestión frente a la crisis del Sename y después respondió por los cuestionamientos en torno a Gendarmería. Y la destituida, o al menos suspendida, presidenta Dilma Rousseff llama al Senado de Brasil a votar en contra de su destitución e impedir un golpe de Estado. Ya vamos a ir con esa historia más adelante en nuestro programa. Pero comenzamos con esa frase que le decíamos al comienzo. Aspirábamos a más, pero este cambio sigue siendo significativo. Las palabras de la presidenta Michelle Bachelet al promulgar la reforma laboral. A la ceremonia en La Moneda no asistieron representantes de Chile Vamos. Fue la firma que cerró más de un año y medio de intenso debate, una de las principales transformaciones comprometidas, que a partir de este lunes ya es ley de la República. La reforma laboral aprobada en abril de este año, pero que vivió su mayor revés días más tarde, cuando el TC acogió el requerimiento presentado por Chile Vamos y declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios. Un fallo que obligó a modificaciones en el llamado corazón de la reforma, dejando con gusto a poco al gobierno. Aspirábamos a más, porque estimamos que persisten desequilibrios en las relaciones laborales que deben ser corregidos y porque un camino para hacerlo es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Con todo, este cambio legal sigue siendo un avance significativo para las relaciones laborales. Entre otros aspectos, la nueva ley prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga, amplía la cobertura de la negociación colectiva, consagra el piso de negociación y reconoce los sindicatos interempresa. Hoy tenemos nuevas reglas en materia de relaciones laborales y lo que necesitamos es ir a trabajar. Esa es la responsabilidad que nos compete a los dirigentes hoy, ir a trabajar porque cada sindicato de este país conozca la nueva norma y por esa vía podamos impedir potenciales abusos. Creo que tenemos todavía mucho espacio para seguir avanzando en el tema del trabajo. El mundo del trabajo es inmensamente rico. Es una parte fundamental. Ningún representante de Chile Vamos llegó a la ceremonia en La Moneda desde la sede del Congreso en Santiago. Reiteraron sus críticas a la que consideraron desde un principio como una mala reforma para Chile. Esta reforma laboral no va a aportar un solo puesto de trabajo nuevo y no va a aportar un solo peso más para mejores ingresos de los trabajadores. Las leyes laborales es para que los trabajadores tengan una mayor participación en las utilidades que produce la sociedad. Y la derecha eso no lo quiere, no lo cree. El próximo paso que espera dar el Ejecutivo son los cambios al actual sistema de pensiones. Esta semana se concretaría la reunión entre la presidenta y dirigentes del movimiento No Más AFP. En otra de las historias del día, bueno, hace solo 6 semanas asumió el mando de una de las instituciones más cuestionadas del último tiempo. Estamos hablando de Solange Huerta como directora del Sename.
que hoy enfrenta críticas por su gestión en su antiguo cargo de fiscal regional. Entre las aprehensiones surge el alto índice de causas por delitos sexuales a menores que fueron archivadas. La tarea no iba a ser nada de fácil, sacar a flote una institución que atraviesa por la peor crisis de su historia. Solange Huerta asumió hace solo 6 semanas como directora del Sename y hoy debió enfrentar los primeros cuestionamientos en cuanto a sus capacidades. Según un estudio del diario La Tercera, que indagó en su gestión como jefa de la Fiscalía Regional Occidente antes de asumir en el Sename, en el 2015 Huerta archivó y no perseveró en 1000 causas de delitos sexuales contra niños, lo que equivale al 70% del total de los casos de este tipo que indagó. Este lunes respondió a las críticas. La decisión de no perseverar en la investigación obedece a que no se pueden o no se encuentran suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. En este tipo de delitos la investigación muchas veces es tremendamente dificultosa. Pasa a veces porque no se tiene la identidad del imputado, pasa muchas veces porque la víctima no está en condiciones de dar un testimonio. Falta de pruebas y testimonios, problemas habituales a los que se enfrentan los fiscales, aseguró la directora del Sename. Pero lo cierto es que el 70% de los casos de abuso sexual contra menores que Solange Huerta cerró o no perseveró es una cifra mayor al promedio nacional, que es de un 63%. De los casos que ingresan al sistema, no todos los casos, y eso sucede en todas partes del mundo, cuentan con la información o con las posibilidades de que una investigación llegue a esclarecer el delito por el cual se ha hecho una denuncia. Y es que en general la experiencia internacional da cuenta que en torno al 50% de las causas quedan archivadas por falta de pruebas. Yo creo que estas son justamente las suspicacias que se generan en torno a cómo se nombran las autoridades a través de amistades, coincidencias políticas, cuoteos políticos, en fin. Nosotros tenemos que evaluar el trabajo de la directora como directora de Sename, no eventualmente con lo que ella puede haber dicho, digamos, hacia atrás. Solange Huerta tiene todos los merecimientos para ocupar el cargo, por eso ha sido nombrada ahí. El cargo de director del Sename aún no es escogido por la alta dirección pública. Que sea la última designación de este cargo, decía Solange Huerta, cuando asumió en el mes de julio. Enfrenta 2 acusaciones constitucionales en su contra y en ambos casos la respuesta de Javiera Blanco fue exactamente la misma. Son infundadas, dijo. Este lunes, la titular de Justicia defendió su gestión frente a la crisis del Sename y más tarde respondió también por los cuestionamientos en torno a Gendarmería. El libelo es confuso y contradictorio en los ilícitos que le atribuye. Es poco claro, elusivo y contradictorio en los hechos. Su abogado se tiró con todo en contra del documento que acusa constitucionalmente a la ministra Javiera Blanco por su actuación frente a la crisis del Sename. El texto indica 3 supuestas negligencias, faltas a la probidad por la ausencia de cifras claras de menores fallecidos en centros del Sename, dejar sin ejecución las leyes por falta de fiscalización y haber comprometido gravemente el honor de la nación. Blanco y Correa se presentaron frente a la comisión que revisa los antecedentes donde defendieron la gestión de la ministra. Hemos hecho una serie de acciones en estas materias, el establecimiento de planes de mejoras en 20 residencias, el cierre de 42 centros residenciales por no cumplimiento de estándar, el establecimiento de planes de mejoras en 20 residencias. Tanto el texto acusatorio como los argumentos entregados por la defensa de la ministra serán analizados por la comisión. Nosotros dimos una alternativa al gobierno. Buscar una convocatoria importante en materia de solución y no lo hizo. No nos queda otra que quemar todos los cartuchos necesarios. Vamos a buscar a un culpable para lanzar su cabeza a ver si calmamos los dolores que nos preocupa una mala política respecto de la infancia en Chile. Ese es el acto civilizatorio a través del cual vamos a llevar a cabo la mejor política que tenemos que hacer en el país respecto de los menores. Horas más tarde sesionó la segunda comisión que acusa constitucionalmente a Blanco, presentada por Chile Vamos por las polémicas pensiones y contrataciones en Gendarmería. Ambas comisiones tienen un plazo de 6 días para redactar sus respectivos informes, que serán votados por la Cámara de Diputados. Relatos estremecedores. Esto fue lo que presenciamos en el capítulo de Informe Especial. Le presentamos el día domingo con narraciones exclusivas del confeso asesino de Vivian Heyer. Además, por primera vez, se muestra paso a paso lo que José Pérez asegura haber realizado para matar a esta contadora de Puerto Varas y también la última entrevista al viudo, Jaime Anguita, por ahora preso por parricidio. Me hizo matar por 2 millones de pesos.
Parte del crudo relato que Informe Especial reveló en exclusiva, la confesión de boca del propio José Heriberto Pérez, el sicario, el carpintero que según él mismo dijo, mató a Viviana Heyer en su casa de Puerto Varas. Ella levanta la mano ahí y yo hago esto y le pongo la mano aquí y ella me quiere morder. Y por aquí más o menos ella me pregunta y me dice, ¿por qué lo haces? ¿Quién te mandó? Usted sabe, le dije yo. Los dos brazos y los presioné así de esta forma. Sí, lo puse de esta forma. Y vacié la bolsa. Y la bolsa siempre teniéndola ahí. Y le coloqué la bolsa dentro del agua. Y lo asfixié con la bolsa. Y aquí yo le puse la mano así. Descansó, cayó su cabecita así. Y se orinó. 42 días después de esto, el cuerpo de la contadora y madre de 2 hijas fue hallado por su marido en la buhardilla de su casa. Un estrecho pasadizo que cuesta entender cómo un solo hombre pudo traspasar cargando un cuerpo. Así lo explicó. Y lo iba avanzando de poquito. Así. Y aquí ya estoy cerca del caño. Aquí. No dejé aquí. Por primera vez también se escuchó la voz de quien aparece como delatando al sicario, su expareja, en ese entonces recluida en la cárcel. Y mi marido decía que él iba hecho eso. Y yo le dije... ¿Qué había qué? Que iba hecho que él había matado a la señora Viviana Heyer. Y yo le dije, pero yo no lo creo, le dije yo que él haya hecho eso, le dije yo. El reportaje indagó en el quiebre matrimonial de los Anguita Heyer previo al deceso de la contadora, en el descubrimiento del cadáver en el entretecho y en el nexo entre José Heriberto Pérez y Jaime Anguita, incluido el supuesto pago por la muerte de Viviana. Me llamó y tenía una peguita de hacer. Me dice que va a hacer desaparecer a la señora Viviana. Del dinero que usted señala que se le ofreció, 5 millones dijo. Sí, señor, 5 millones de pesos. ¿Recibió algo? 2 millones de pesos. ¿Cómo se entiende que 5 años después aparezca un señor diciendo que asesinó a tu mujer por orden tuya? Este intento no vino ahora. Este intento viene desde el momento que me pusieron una querella por parricidio. Es muy valorable cómo la gente ha defendido a mi mamá. Pero cuando si hay que acusar a alguien de asesinato, tienes que tener mucho cuidado. Justo este lunes, Jaime Anguita y José Pérez se vieron nuevamente las caras en una audiencia para ampliar el plazo de investigación y esclarecer nuevas diligencias, entre otras cosas, analizar el tráfico de llamadas de los 4 teléfonos a nombre del supuesto sicario. Nosotros agotamos la investigación y básicamente esta ampliación de plazo de investigación cede en favor de uno de los imputados que pide diligencias. Se precisó el día de hoy el conocimiento previo de ambos desde el tiempo en que se conocen y en eso se hace hincapié en la reformalización. Desde su lugar de reclusión y ante Paulina de Allende Salazar, el viudo Jaime Anguita insistió en su inocencia y desvirtuó todo lo contado por José Pérez, el sicario. Jaime Anguita, ¿mandó usted a matar a su mujer? Pero te he dicho 1000 veces que yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo creo que nadie la mató. Y yo tampoco tengo ninguna relación con el señor Pérez. Así que esas preguntas están de más. ¿Te asegura su inocencia? Absolutamente. El caso de Viviana Heyer tendrá otros 40 días de indagatorias, 40 días para aclarar si Jaime Anguita mandó a asesinar a su esposa y si José Pérez en realidad la mató, y si no fue así, ¿qué motivó a un hombre a incriminarse? El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones contra el fiscal nacional luego de que Jorge Abbott decidiera sacar a Arias de la investigación por el caso Corpesca. Las abogadas de Emiliano Arias presentaron un escrito en el que califican de ilegal y arbitraria la decisión del fiscal nacional de apartar de esta investigación a Arias, ya que aseguran que se vulneran derechos y también libertades fundamentales expresados en la Constitución. Además, argumentan que las investigaciones administrativas hacia los fiscales son distintas a las de los demás funcionarios públicos y que Arias no vulneró la obligación de no emitir opiniones en la entrevista que dio al diario La Tercera, en que aseguró que la ley de pesca tenía un origen que calificó como corrupto.
Tenemos más temas de la actualidad nacional y también internacional que seguir revisando con ustedes más adelante aquí en nuestro panel de conversación. Hoy día nos vamos a ocupar de la música y cuánto del legado de Juan Gabriel es lo que vamos a poder rescatar realmente después de décadas de música que marcaron a toda una generación, no a una, sino que a varias, a un continente completo. La pregunta está en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl y es: ¿cuál es la mejor canción de Juan Gabriel? Ahí queda planteada entonces la pregunta. Tenemos varias alternativas. Mira, de hecho están Hasta que te conocí, el Noa Noa, Abrázame muy fuerte, Querida. Puede votar, puede opinar también en Twitter con el hashtag Vía Pública. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. De vuelta con parte de la crónica internacional, donde lo que más ha marcado el día ha sido la jornada histórica en Brasil. La suspendida presidenta Dilma Rousseff ejerció su propia defensa ante los senadores que en pocas horas más deciden si la destituyen o no definitivamente del cargo por haber maquillado cuentas fiscales. El juicio político contra Dilma Rousseff está entonces en su recta final. No puedo dejar de sentir en mi boca el sabor fuerte y amargo de la injusticia y la arbitrariedad. Por eso, como en el pasado, me resisto. Apelando a la fuerza que tuvo hace 30 años para luchar contra la dictadura, Dilma Rousseff se presentó ante el Senado para hacer su propia defensa en el juicio político que pretende destituirla por supuesto crimen de responsabilidad. Por 2 veces. 2 veces estuve cerca de la muerte. Una vez cuando fui por días torturada, sufriendo agresiones que me hicieron dudar de la humanidad y la vida misma. Y cuando una enfermedad grave y dolorosa casi hace mi existencia más corta. Hoy tengo miedo de la muerte de la democracia. Se le acusa de haber maquillado cuentas fiscales con el fin de lograr su reelección, una causa que ella considera una excusa para sacarla del poder de manera no democrática. No habiendo delito, un proceso de destitución que cometa una violenta eliminación de un presidente inocente del gobierno es un golpe de Estado. Acompañada por partidarios y su padrino político, el expresidente Lula da Silva, la mandataria suspendida volvió a arremeter contra su antiguo aliado y actual presidente interino de Brasil, Michel Temer, al que sigue calificando como traidor. No esperen de mí que actúe con silencioso servilismo ante cobardes que en el pasado usaron las armas y ahora usan la retórica judicial para socavar la democracia y el Estado de Derecho. Y es que para Dilma y sus partidarios el juicio político en su contra no es más que una maniobra de la oposición para tomar el poder por una vía alternativa a las elecciones directas. La votación sobre su destitución se llevaría a cabo entre martes y miércoles, por eso la de hoy podría ser su último acto público como presidenta. Para destituirla definitivamente bastan 54 votos de los senadores. Según los últimos sondeos, 52 están asegurados a favor de su salida, 18 en contra y 11 aún no se definen. En las manos de estos últimos está ahora el futuro de la primera mujer que llegó a la presidencia en la historia de Brasil. Juan Antonio Pizzi realizó la primera práctica de cara a los duelos ante Paraguay y Bolivia. El entrenador ya cuenta con 22 jugadores y este martes se van a integrar los que faltan: Isla, Fernández, Hernández y Pulgar. Aránguiz sigue en duda por su dolencia, mientras que Vidal y Alexis fueron los más activos del primer día. Cámaras listas para el desfile de seleccionados en su llegada a Santiago. Primero fue Alexis. Bien abrigado y esta vez sin sus perros regalones Atom y Humber, el delantero del Arsenal encabezó la delegación. Lo siguieron Charles Aránguiz, el retornado Mico Albornoz y unos tropicales Gary Medel y Eduardo Vargas, a los que poco les importó el frío de la mañana. Todos pasaron frente a la prensa apostada en Pudahuel, pero ninguno quiso hablar. Al poco rato los jugadores ingresaron a Juan Pinto Durán. La citación era a las 10:30 de la mañana, esto porque Pizzi no quiere perder ningún minuto del poco tiempo que tiene para preparar el duelo del jueves ante Paraguay en Asunción. Con mucha esperanza de sacar los 6 puntos, de acercarnos mucho a la clasificación. Para mí creo que somos la selección más fuerte del mundo y esperamos en estos 2 partidos y en todos los partidos que nos toque jugar demostrarlo desde el inicio hasta el final. Fue la arenga del Rey Arturo quien llega en uno de los mejores momentos de su carrera, incluso como rostro comercial de su equipo.
Pizzi lo sabe y deposita su confianza en una de sus grandes figuras, también en Alexis, que como siempre se robó la película en la primera práctica, sin despegarse de la pelota y bromeando junto a sus compañeros. 20 jugadores entrenaron y solo Aránguiz realizó trabajo diferenciado por su dolencia, que aún lo tiene en duda. A ellos se sumaron más tarde Medel y Vargas. El cuerpo técnico ya cuenta con 22 jugadores y solo falta que se integren Isla, Fernández, Hernández y Pulgar. Nuestra ambición es conseguir la mayor cantidad de puntos posible en el menor tiempo posible. Tras el entrenamiento, los jugadores se fueron a sus casas y deberán volver este martes, jornada en que habrá doble turno de prácticas y en la que Pizzi parará el equipo que enfrentará a los paraguayos. El bicampeón de América está de regreso preparando el siguiente desafío, sumar 6 puntos en la doble fecha para acercarse un poco más al Mundial de Rusia. Y claro, siempre ahí con la incertidumbre respecto particularmente de lo que ocurre con nuestro capitán, que no va a estar, y también con la ausencia de Johnny Herrera, y por lo tanto sí es Christopher Toselli el que se confirma. Por lo tanto, cuánto de este esfuerzo que tendrá que hacer el arquero de Universidad Católica con el peso que recae sobre sus hombros va a estar en estos partidos, particularmente en el que viene. El entrenador ya lo ha aprobado en un amistoso. Veremos qué es lo que ocurriría si es que es el titular en el partido que viene. Estamos de vuelta, nosotros ya le hemos dicho que, bueno, claro, esto es un duelo transversal en prácticamente toda Latinoamérica cuando hablamos de probablemente la que era la voz más importante de la música popular hispana, que se apaga inesperadamente, además dejando un legado de más de 1.800 canciones, fueron interpretadas por figuras de distinto calibre. Para México, pero para el mundo, especialmente para América, bueno, esto ha sido una gran pérdida. Se preparan en ese país para despedir a quien llamaban el Divo de Juárez, que deja ese legado interminable, no solo de música, sino que también de talento, de emoción, y que labró el camino para montones de otras figuras. De él vamos a conversar en un momento más, antes lo que ha ocurrido durante esta jornada. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Juan Gabriel transformó el sentimiento en palabras. Javier Labat lleva 25 años imitando a Juan Gabriel. La primera vez que escuchó al Divo de Juárez supo que algo había cambiado en su vida. Y cómo no, si hasta hoy su principal ingreso económico son las presentaciones que realiza prácticamente todas las noches de la semana. Tengo hasta un camerino de Juan Gabriel. Sí, vestuarios, fotos, discos. Sí, tratamos de... Donde iba y andábamos corriendo en los conciertos, en los palenques. Javier se enteró de la muerte del artista como la mayoría. Primero como un rumor y luego como una noticia que se tomaba las transmisiones de los principales medios locales e internacionales. Y es que la muerte de Juan Gabriel ha golpeado fuerte a los mexicanos. Mucha tristeza y que no me lo esperaba. No lo creo, de hecho no lo creo todavía. Entonces estoy aquí y siento que él todavía está. Hasta donde nos vean, hasta Chile, Argentina, donde nos vean, que sepan que Juan Gabriel no muere. Juan Gabriel siempre, y como él lo decía en una de sus canciones, seguirá en nuestros corazones. Aunque aún no está definido, las autoridades ya han dispuesto todo para que el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal o DF, como llaman los mexicanos a la capital azteca, sea el punto del masivo homenaje. Pero no solo aquí se han concentrado las demostraciones de cariño. Muy cerca está la Plaza Garibaldi, un punto neurálgico de mariachis y el turismo. Aquí Juan Gabriel está junto a los grandes de la música mexicana. Entre los seguidores del artista nos encontramos con una pareja de amigos chilenos. En realidad a mí me toca un poco de cerca porque Antonio Marco, que es el imitador más grande que tiene Chile de Juan Gabriel, es un gran amigo y bueno, le traigo flores a nombre de él. Fue una promesa que le hice, así que por eso estamos acá. Igual con pena por mi familia, mi abuela fanática de Juan Gabriel, que cuando viajó acá a México hace muchos años atrás lo pudo ver en el Bellas Artes. Alberto Aguilera Valadez o Juan Gabriel, si usted quiere, supo forjar una carrera de éxitos que han sido transversales en las generaciones. Yo no me la creía cuando ayer
entro a Facebook y veo, yo creí que era una broma, porque cómo se les da que hagan ese tipo de bromas. Pero ya cuando entro a Twitter y veo que Angélica María tuitea que pues había partido el gran Juan Gabriel, pues me sentí triste, me dieron ganas de llorar, porque su música, muchos, si no es que todos los mexicanos nos identificamos con Juan Gabriel. México comienza a despedir al artista que se arraigó en los sectores más populares, trabajadores que se hacen un tiempo para poder sumarse a estos pequeños homenajes. La gente llega con sus florecitas, se las ponen, depende de la economía de cada quien, unos le traen como ven la cruz, otros traen un ramito, una flor, o sea que no se agradece el exceso, sino se agradece la voluntad, ¿verdad?, de querer traerle aunque sea una flor. Es la antesala del último adiós a un artista que sin duda supo ganarse el respeto y el corazón de su pueblo. ¡Alabín, bomba! ¡Juan Gabriel! ¡Bravo! Bueno, esto que escuchamos me nace del corazón. Vamos a conversar, porque este tema también nos nace del corazón, para ponerlo sobre la mesa en el Vía Pública, que siempre está más bien concentrado en la política, en la economía, en los temas internacionales, pero nos abrimos el espacio también a lo que ya no es solamente cultura, es un tema de sociedad, y lo queremos conversar con Pablo Márquez, periodista, crítico de música de nuestro canal 24 Horas. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Con patente de ídolo, nuestro querido Pollo Fuentes, José Alfredo Fuentes, cantante nacional. Gracias, Pollo, por estar aquí nuevamente. Un placer. Conversamos anoche en 24 Horas Central también. Gracias por estar aquí en Vía Pública. Marcelo Contreras, también periodista, crítico de música, especialista en espectáculos y música popular, gran conocedor también de la música. Gracias, Marcelo, por nuevamente acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y también de la casa, Jaime Coloma, conductor de televisión, locutor de radio, crítico de arte, conocedor de música también. Jaime, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tenía una particularidad, voy a partir contigo, Pollo, porque además no les obliga, cantante, hablando de cantante, que de todas las cosas que uno podría destacar de Juan Gabriel, que tiene un listado interminable, quizás la que, esto es una opinión personal y por lo tanto subjetiva como una opinión, ¿no? Pero que más a mí me saltaba a la vista era la simpleza con la que era capaz de componer, no solamente desde el punto de vista musical, sino que sus letras, frases como "yo no vuelvo contigo porque tú eres más mala que bonita". Sí. Una frase que es muy decidora, digamos, claro, pero que pegaba mucho y que uno escuchaba todas sus letras y de verdad lograba conectar con quizás el público más alambicado, pero el más simple al mismo tiempo. No era relamido, por decirlo así, en la manera en que él decidía interpretar. Eso, entre muchas de otras cosas, le valieron ganarse la incondicionalidad de los seguidores. Yo creo que es un plus muy importante en la historia musical de Juan Gabriel el hecho de no haber tenido estudios musicales, de haber sido artesanal todo su trabajo, de haber salido del corazón, de lo más profundo de su fibra, ¿no? Poder entregar con lágrimas, con dolor, cada una de las cosas que sentía. Pues, todos sabemos que tuvo una vida bastante dificultosa y son poquitos los tocados con esta varita mágica que pueden expresar esos sentimientos de una forma fácil para que la gente le llegue. Y además, él cantándolo era muy fácil entender lo que te estaba diciendo. Tú partías ya a los 10-15 segundos, te capturaba Juan Gabriel para poder escucharlo. Su simpleza en la música además tiene una profundidad increíble. Y juntar esas dos cosas es muy difícil. Ser simple y ser profundo son pocos los que lo logran. Y Juan Gabriel, como nadie, un maestro en eso. Lo que uno podría resumir, Pablo, yo sé que a lo mejor la mezcla puede ser un poco confusa, pero al mismo tiempo creo decidora de lo que era un Juan Gabriel, un poco Tom Jones, un poco Liberace, como alguna vez leí en alguna crítica que le hicieron hace varios años en un diario norteamericano, que lo definía tal cual como era. O sea, era un tipo que era capaz de mezclar estilos muy diferentes y ponerlos en una misma persona y plasmarlo en ese escenario. Yo también hoy día leí que muchos lo comparaban con Morrissey también, con Morrissey, claro, el Morrissey latino, o él, Juan Gabriel, era el Morrissey anglo, en el fondo. Pero sí, fíjate que tenía la gran gracia de eso, era un buen entretenedor. Pero fíjate que uno conoce a Juan Gabriel más bien arriba del escenario, pero yo creo que la gran importancia y el gran legado de Juan Gabriel es como compositor. Tú lo decías, 1800 canciones, un tipo con una energía interesante, increíble. Acuérdate nomás de los shows, 2 horas y media, 3 horas cada uno. Entonces, claro, uno veía esa parte más lúdica, esa parte mucho más evidente sobre el escenario. Pero fuera de él era un tipo muy trabajador también. Y un tipo que pensaba mucho cada cosa que hacía. A mí me tocó, por ejemplo, ese show notable, el primero, el del 96, cuando vino a Viña por primera vez, que cantó 3 horas.
Fíjate que después de eso, a mí me tocó ir a entrevistarlo en el camarín, y el tipo siguió cantando con los mariachis por lo menos 1 hora y media más, porque le habían quedado cosas pendientes y que no pudo hacer porque se tuvo que salir, entre comillas, rápido, a las 3 horas. Entonces, es un tipo que gozaba mucho lo que hacía. Entonces, yo creo que justo en esa mezcla de pasarlo bien, de tal vez sentirse en el escenario donde era mucho más libre, más feliz, era que hacía que sus shows fueran tan intensos y tan histriónicos, tal como tú dices, una mezcla bastante interesante de muchísimas personalidades arriba en el escenario. Porque a lo mejor, Jaime, una de las cosas que le valió a Juan Gabriel convertirse en lo que se convirtió es que cayó parado, por decirlo así. Digo cayó parado no de suerte, porque todo lo que él consiguió lo consiguió a punta de mucho esfuerzo, y ya seguramente vamos a ir recordando parte de su historia. Como bien decía el Pollo, un hombre que no tenía estudios formales, se hizo de la nada, pero cayó parado en un momento muy específico de mutaciones de la música latina también, de la música latinoamericana, que le permitió a él también ir probando estilos distintos y arriesgando un poco, sin abandonar lo más tradicional de la música mexicana, pero abriéndose al pop, robándole algunas cosas a la música inglesa incluso, para ver hasta dónde los mexicanos, muy tradicionales ellos en muchos aspectos de su vida, estaban dispuestos a comprarle. Yo creo, fíjate, que de alguna forma Juan Gabriel es más bien un visionario desde cierto punto de vista. Yo creo que tú mencionabas hace un rato esta mezcla de Tom Jones con Liberace, y uno ve sus entrevistas y el tipo logra establecerse en cosas que son bastante complejas en su relato. En las entrevistas. O sea, en una entrevista él dice: yo tuve que perdonar a mi mamá, siendo que son las madres las que perdonan. En otra entrevista, cuando le preguntan por sus gustos, digamos, sexuales concretamente, él dice: lo que ve no se pregunta. Entonces, de alguna forma, él era un rupturista en muchos aspectos. Y yo creo que ni siquiera se daba cuenta de eso. Yo creo que desde esa perspectiva Juan Gabriel ha logrado establecerse en un registro muy amplio. Yo creo que socialmente él genera una provocación que va más allá de su música. Él logra establecerse, por ejemplo, establecer la música cebolla, y voy a hablar puntualmente de Chile, en grupos donde la voluptuosidad de él, la vehemencia, lo, comillas, chabacano, entendido por ciertos grupos, es tremendamente seductor. Y eso yo creo que es algo que yo no puedo dejar de reconocer y de aplaudir. Porque yo creo que ni siquiera tenía conciencia de todo lo que estaba generando, sociológicamente hablando. Por decirlo de otra manera, los más encopetados, conservadores chilenos terminaban igual bailando, cantando sus canciones en los matrimonios. Por supuesto, y que son bien apretados. Claro, o sea, absolutamente. Como parte de... Y eso me parece que es algo maravilloso de destacar, porque de verdad genera una... Yo creo que cuando el arte, sobre todo el arte popular, logra trascender y logra establecer ciertas dinámicas que cambian la sociedad, creo que es fantástico. Y para mi gusto eso es lo que hace él. Mientras vamos acompañando, por supuesto, esta conversación con montones de canciones de Juan Gabriel, esto es siempre en mi mente. Marcelo, de alguna manera se ha esbozado aquí que mucho más allá de lo que representaba él en tanto compositor, en tanto intérprete, él socialmente fue abriendo y fue derribando ciertos muros. Uno de ellos probablemente, y quizás es la gran paradoja, porque lo hicieron en su propia dimensión las otras dos figuras que hemos perdido en los últimos años, David Bowie y Prince, es que derribaron también el mito de la clásica masculinidad que por lo menos rigió durante buena parte del siglo XX, de los intérpretes masculinos. O sea, Juan Gabriel vino a redefinir en un país muy conservador, machista, y digamos las cosas como son, homofóbico además, cómo él se paraba en el escenario, tal cual como lo hizo en su momento Bowie, y cómo lo hizo también Prince, derribando ciertos estereotipos. Y eso que parecía un riesgo terminó siendo una ganancia para él. Lo transformó en una fortaleza. Fíjate que lo que dice Pablo, por ejemplo, cuando él estaba en la Quinta Vergara, yo también he estado muchas veces en la Quinta Vergara, unos 15 años estaba por lo menos ahí, y si uno echara a correr el aplausómetro de una forma u otra, yo creo que con Juan Gabriel se quebraba. O sea, probablemente el único que le competía era Marco Antonio Solís, creo yo. Pero ni siquiera Luis Miguel, fíjate, o Arjona. No, era otra cosa, era una... Se provocaba, no sé si tú te queda la misma sensación, pero era una sensación, había una complicidad que precisamente venía de este elemento kitsch de una forma u otra, que tenía con las mujeres sobre todo. Que las mujeres
lo sentían como un ídolo por la vez, pero por otro lado era un cómplice de ellas. Entonces tenía esta cosa superlativa que superaba los sexos y lo hacía aún mucho más atractivo. Y él tenía todo ese juego con el público que era súper entretenido, que era... Uno se reía en los espectáculos de Juan Gabriel y no te estabas riendo de Juan Gabriel, ni te estabas riendo del público, sino que había todo un ambiente que él creaba para jugar con el público y que en el fondo todos se rieran al mismo tiempo. De hecho, las últimas lloraran al mismo tiempo. Las últimas imágenes que están del viernes actuando en Los Ángeles, él también, hay una escena que está parado como de un lado un parlante de retorno y hace unos pasos de baile, pero él se ríe de los pasos de baile a la vez. Hay un chiste ahí, hay una cosa que va más allá, que él transforma todo esto. Yo ahí difiero un poco en lo que dice Jaime, yo creo que él estaba súper consciente de lo que hacía. Recordemos que hace un par de años, cuando estuvo Su Salud en un tema, se autoentrevistó. ¿Vieron esa autoentrevista? Sí, es notable. Sí. Es increíble, o sea, es porque hay una conciencia del personaje. Él decía, no quiero que me entreviste otro, me voy a entrevistar yo mismo. Y él se entrevista con su nombre verdadero y entrevista al personaje, a Juan Gabriel. Entonces yo creo que él sabía, tuvo una carrera, además, muy tempranamente muy exitosa. Juan Gabriel no construyó, si bien sus primeros años son bastante duros, pero cuando él ya se lanza discográficamente tiene gran éxito. A los 2-3 años yo, por ejemplo, venía escuchando unos temas en japonés. O sea, ya pasas a otra... En ese tiempo, a comienzos de los 70, el único artista que hacía eso era Julio Iglesias, por ejemplo. Claro, déjame, a propósito de lo mismo, Pollo, cuando... Tengo que preguntarte de esta manera, no se me ocurre otra. Tú fuiste un fenómeno en su momento de la música, en un momento también de la música muy particular en Latinoamérica, un fenómeno del que yo creo que a esta altura no hay que definir mucho, digamos, el registro, porque yo creo que todos los que conocemos un poco de música sabemos de lo que estamos hablando. Un fenómeno, con todo lo que eso implica, con los seguidoras, con los éxitos radiales, con la venta de discos, en fin. ¿Qué le pasaba a un ídolo local cuando miraba al mismo tiempo que habían figuras como esta en otros países dentro de Latinoamérica que estaban provocando lo propio? Y donde eran estilos, digamos, que a veces se cruzaban en la balada, pero muchas veces se separaban, porque, digamos, la música más bien con mariachi no era lo tuyo, ¿no? No. ¿Qué te pasaba a ti cuando tú ibas viendo lo que hacían artistas como Juan Gabriel? En ese tiempo, o sea, al principio, yo partí el año 66, Juan Gabriel a fines de los 60. Yo era muy joven, entonces no me fijaba un poco lo que estaba pasando, no me daba cuenta mucho lo que estaba pasando conmigo, que era muy fuerte exclusivamente acá en Chile, guardando las proporciones con un Juan Gabriel. Pero yéndome un poco a lo que decía Pablo recién, que él se quedaba cantando después de estar 3 horas y seguía 1 hora y media más, yo creo que Alberto y Juan Gabriel eran dos cosas diferentes, ¿no? Y Alberto, lo que no podía hacer Alberto, lo hacía Juan Gabriel. Y él quería prolongar la vida de esas 3 horas de escenario, quería seguir siendo después Juan Gabriel, porque tenía la capacidad de ser como él era, libre, de expresar su femineidad, su cosa suave de tratar a la gente, de su alegría, de poder bailar y que no le importe nada, porque Juan Gabriel sí se le aceptaba, que hiciera todo eso. Y yo creo que las grandes figuras, las que han tenido mucho contacto con la gente, que todos te quieren tocar, todos quieren estar cerca, todos tienen derecho, se sienten con derecho a hablar de ti, buscan un poco ese refugio de poder ser como eres, como quieres ser, lo que te dicta tu corazón, lo que te dictan los sentimientos, lo que te dicta tu capacidad, tu versatilidad, tu talento. Y yo creo que él quería prolongar un poco más allá todavía lo que era Juan Gabriel, sin olvidar a Alberto, porque Alberto le dio la posibilidad de tener esa sensibilidad, de ser capaz de escribir lo que escribió por lo que sufrió, por lo que pasó. Nada muy distinto a lo que le pueden pasar a montones de artistas que llevan, Pablo, décadas en el escenario con mucho éxito. El drama que representó para Juan Gabriel, incluso reflejado en algunas de sus canciones, probablemente Abrázame muy fuerte, es una de las que mejor lo patentas, ¿no? De empezar a envejecer y de no querer envejecer, darse cuenta que hay cambios físicos, que ya no eres el personaje que era cuando tenía 40, 45 años, pero que luego de pasar cambio, una cuestión que le costó mucho a Juan Gabriel, lo reconoció en varias entrevistas, es capaz luego de reinventarse de la manera en que lo hace, grabando canciones de Creedence o haciendo el disco de duetos con figuras como Juanes, por ejemplo, donde incluso le regala a Juanes las mejores partes de la canción querida para que sea él quien las interprete. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención y qué bueno que tocaste el tema de Creedence. Una última grabación que hizo Juan Gabriel, este cover de Have You Ever Seen the Rain, donde se ve a un tipo totalmente acorde con los tiempos. Una canción antigua, por cierto. Claro. Pero un arreglo tan moderno y una canción tan alegre y lo hace tan feliz Juan Gabriel. De hecho, el mismo video es todo colores, es perfectamente
una traducción de un clásico llevado a su estilo, y así con muchas otras canciones. Y efectivamente, este disco de dúos, su alegría permanente en el escenario, como decía el Pollo, ver a Juan Gabriel era siempre una cosa distinta. A mí me tocó verlo muchísimas veces, de partida todas las veces que estuvo en Viña, que han sido 5 o 6, no recuerdo. Pero cada vez era diferente, porque cada vez tenía algo distinto que mostrar. Y esa reinvención que tú dices, yo creo que también era el espíritu que decía Jaime, un poco de rock también. Juan Gabriel era un gran rockero también, en su forma de ser, en su forma de enfrentar las cosas. Y yo creo que ese cambio y ese switch ya en su última etapa tiene que ver con eso. Cómo de alguna forma el tipo estaba permanentemente tratando de hacer algo distinto cada vez que hacía una canción o que se subía al escenario. Tengo la sensación... Eso es bien rescatable, fíjate. Sí, tengo la sensación, sí, que Juan Gabriel llegó tarde a Chile. Empezó a sonar tarde, sí, claro, sí. O sea, llega a Chile, a ver, es loco porque yo creo que ahí uno entra en la historia personal. Yo recuerdo, y lo comentaba incluso hoy día en el matinal, que en los años 80 a veces me iba con mi papá al colegio y escuchábamos la radio y era un noticiero el que estábamos escuchando. Y de repente metíamos música y escuchábamos a Rocío Dúrcal, La gata sobre el tejado, La gata bajo la lluvia. Sí. Y claro, yo no tenía idea que era de Juan Gabriel, y a mi viejo le gustaba mucho. Y entonces era como, y yo confieso, me reía un poco de él, de ese gusto en particular. ¿Qué radio, por favor, cuenta qué radio sigue escuchando? Es que... El Diario Cooperativa. El Diario Cooperativa. El Diario Cooperativa. Y hacíamos además como una especie de... No, porque además es muy decidido porque me habría dicho que iban escuchando la revista de Portales, digamos, que eran dos noticieros completamente diferentes. Íbamos escuchando el Diario Cooperativa y entonces ponían a Rocío Dúrcal. Y era muy divertido porque en ese entonces, bueno, había toque de queda y yo, la única radio que duraba toda la noche era La Clave, que era pura música cebolla también. Sí, entonces yo escuchaba a Perla cantando Comienza a amanecer. Entonces yo lo jodía a él. Empezaba, claro, porque era como, imagínate, a las 3 de la mañana de repente, claro, a las 3 de la mañana de repente tú empezabas en esa... ¿Cuántos años tenías ahí? 15 años, 80, sí, como 15. Sí, tenía como 15 años. Entonces, claro, era esta cuestión. Y de repente empiezo a cachar que en realidad Juan Gabriel era este personaje que había escrito estas canciones. Y después empieza a conocer y a darle el crédito que significa. Y en ese sentido, yo creo, y quizás no se entendió lo que yo dije hace un rato, yo no digo que él no tenga conciencia del impacto estético que provocaba. Yo creo que él evidentemente tiene conciencia, y en eso yo estoy muy de acuerdo con José Alfredo, que él establecía una dinámica estudiada, escénica, donde había una diferencia entre la persona y el personaje, que muchos artistas lo hacen. Yo creo que lo que él no tenía conciencia era de lo que él generaba, justamente como tú decías hace un rato, los discursos de las nuevas masculinidades, lo que significaba establecer en Latinoamérica, por ejemplo, que las madres no son tan buenas como uno cree, sino que pueden abandonar, pueden dejarte la embarrada, claro, y que eres tú como hijo el que tiene que perdonar. Yo creo que él cuando daba esas declaraciones o cantaba esas canciones que son tan arraigadas, él no se imaginaba el impacto que generaba y lo que iba a establecer finalmente en la sociedad. ¿Pollo? Juan Manuel, tú tienes mucha razón. A Juan Gabriel le costó mucho entrar a Chile. Fue uno de los países donde más se demoró en tener éxito. Su primera actuación, si mal no recuerdo, me pueden corregir ustedes, 96 fue con Raúl Mata. No, el 81. En Viña fue que bajó una escala, me acuerdo que era, no sé si era el Vamos a ver, había una escalerita y la baja en forma muy afeminada. Y empiezan los llamados teléfonos. Bueno, teníamos la cosa hoy día que nos podemos comunicar con Twitter y todo eso. Y empiezan, oye, mire este compadre tan raro en ese tiempo, años 80, que está... Y hubo mofa, hubo burla incluso en la prensa el día siguiente. Y después, como a los 3-4 meses, pega el pencazo con una de sus canciones y no deja de ser... de ahí para adelante se transforma, quizás en Chile uno de los países que más lo quieren. Pero le costó su primera entrada aquí, fue muy, muy curiosa. Aquí un mexicano, más encima, ¿no?, viniera de una forma tan suave a presentarse al escenario. Claro, y es verdad que ahí en el Festival de Viña ya como que se empieza a masificar a partir del 96, como cuando realmente todo el mundo dice, ok, él es Juan Gabriel. Pero el pueblo lo conocía. Sí, el pueblo lo conocía. Súper buen punto, claro que sí. En ese sentido, los medios de comunicación llegamos súper tarde, los especialistas, como nosotros, fue como, había cierto recelo incluso ese año cuando él se presenta en Viña.
pero la gente, es la cierto, gallada, lo recuerdo muy bien. conocía. Sí. Ya sabía quién era Juan Gabriel, sus canciones eran ampliamente... Insisto, era un fenómeno radial, un fenómeno muy popular, claro. Y en ese sentido probablemente la prensa escrita, los canales de televisión, estaban un poco ahí rezagados respecto a lo que estaba sucediendo en la masa, que a Juan Gabriel lo tenía hace mucho rato y la gente sabía que había escrito canciones para otros artistas, incluso claro, Luna, por ejemplo. O sea, claro. Luna de Ana Gabriel, que es un temazo, claro. Es de él. Andorra. Claro. Bueno, claro, Andorra, ni hablar. Y todos los éxitos de Rocío Dúrcal. La gente lo sabía, eso es cierto. La gente ya lo sabía, nosotros estábamos un poco perdidos ahí. No, y cómo era mirado por artistas anglo también, o sea, de Polanca en adelante, digamos. Habían otras figuras que también lo seguían muy, muy de cerca, viendo qué es lo que hacía este Es una versión en español de Mi ciudad natal, de Polanca también. Así es. Buenísima. Y lo curioso de esto, del tema que hablaste tú recién y de Mi ciudad natal, parecía que eran de él cuando los grababa. Claro. Los daba vuelta y los armaba para él perfectamente. Y una de las cosas más, yo siempre me quedo un poco más con lo personal, porque uno se ve en parte retratado en algún momento que me tocó mucha euforia. La gente lo ve a Juan Gabriel como un hermano, como un hijo, como el vecino. Es cercano, o sea, está triunfando el compadre que puede hacerlo, que le cuesta tanto pero puede hacerlo. Entonces todos se sienten parte de la familia de Juan Gabriel, es algo tuyo, y vibran y gozan con lo que él... Y ofrece otra dualidad, yo creo que es bien interesante, que por un lado es un tipo que es vulnerable cuando tú lo escuchas, porque tiene muchas canciones donde la voz está a punto de quebrarse, sí. va a llorar, y por otro lado tiene esta intensidad y este caudal vocal que es súper impresionante. Es un tenor. Tipo, cantaba con el micrófono hasta da un do de pecho lírico. Creo que tú anoche me decías eso en la conversación en 24 horas. Sí, entonces desde el punto de vista interpretativo, en estricto rigor, o sea, en la técnica musical era infalible, o sea, era de una... Pero además fíjate que gran cantante. Muy bueno, pero además el arraigo que él tiene, yo creo que ahí hay algo bien interesante. Primero que efectivamente yo creo que los medios llegamos súper tarde. Y eso me da culpa a los medios, porque muchas veces de verdad yo creo que no estamos viendo lo que está pasando en la sociedad y estamos egocentrados en muchos aspectos. Y en nichos. Claro, y en nichos, y muy egocentrados, así como que nos interesa solamente mostrar lo que queremos mostrar, porque efectivamente yo te diría que el arraigo cultural que tienen las rancheras en Chile, en el mundo rural, y no solamente en el mundo rural, es sorprendente. Juan Gabriel yo creo que era mucho más conocido de lo que nosotros creíamos a través no solamente de Rocío Dúrcal, de Pantoja, etcétera, etcétera, sino que quizás él como cantante. Pero además hay algo que decía Pollo, que yo creo que es bien importante, que de alguna forma él traduce una mitología que se da en las teleseries, que está súper arraigada en nuestra sociedad, que nosotros también nuevamente en esta ciutiquería, sobre todo voy a hablar de Chile, que tenemos, que no la vemos mucho, que tiene que ver como con la persona pobre que triunfa. Que lo vemos mucho en la teleserie, o sea, qué sé yo, la asesora del hogar que se enamora del patrón y se logra casar con el patrón, muchacha italiana viene a casarse. O sea, fuimos criados con eso y de repente llega este Vivo de Juárez, que tiene una historia realmente dramática. La historia de Cenicienta. De Cenicienta tremenda, y triunfa. Y no solamente triunfa, sino que además, como bien dice el Pollo, es un gallo afeminado, que se establece en este registro de una estética provocadora, sin duda alguna, y triunfa. Y eso yo creo que es un combo para una sociedad X, para unos medios conservadores también. No, espérate. Si lo fue para nosotros, ni hablar de lo que fue para los mexicanos, que son una sociedad tremendamente conservadora y machista al día de hoy. Mucho antes que nosotros. Siendo ellos al día de hoy mucho más conservadores, mucho más que nosotros. Yo creo que nosotros somos un poquito también palabra y poco contenido. O sea, yo creo que tenemos un discurso y hacemos otra cosita. Vicente Fox, cuando era candidato en el 2000 a la presidencia y Juan Gabriel apoyó al otro candidato, hizo un chiste público aludiendo a la condición de Juan Gabriel. O sea, de ese nivel estamos hablando. Un tipo que después fue el presidente de México, se rió de Juan Gabriel por su condición, sin decirlo abiertamente, pero porque era evidente que era un homosexual. Entonces, Agustín Lara, esto era un chiste nacional. Y Juan Gabriel, creo que son los tres fuertes de la composición mexicana y que han quedado para siempre. Y yo aplaudo un poco harto al público mexicano, por Dios, que quiere, que respeta, que admira a su gente. Y los mantiene vigentes permanentemente. No hay burlas, no hay risas, no hay nadie que diga... No hay posibilidades de mantenerse vigentes sin tener apoyo público. Me gusta y estoy con él, que eso es... Oye, Pablo, ¿tuvo cierta rivalidad él con Vicente Fernández?
¿Tuvo rivalidad con alguna figura del mundo de la música en particular? Yo seguramente, pero no creo que haya sido tan evidente como para resaltarlo. Yo tengo la sensación de que más bien era un tipo bien colaborativo en general, como que al menos con sus colegas mexicanos tenía siempre una buena relación. Grabo con muchos de ellos. No sé si efectivamente habrá habido, tal vez los artistas, tú sabes, luego, no sé, pero así a nivel de una rivalidad evidente no lo creo. Y por otra parte, esa solidaridad, el afecto que tenía con sus compañeros, y una cosa que nos atañe a nosotros, que es con Mona Bell, una gran cantante chilena que gana el primer festival de Benidorm el año 59. Y se va a Estados Unidos con Roberto Inglés, un gran músico, después pasa a México. Y llega a ser exitosísima en México. Y Juan Gabriel, siendo un niño, la admira mucho y un día le pide un autógrafo. Y Mona Bell, esta chilena, le da el autógrafo, que él lo guarda para siempre. Mona Bell tiene un problema con un canal de televisión muy importante en México que le cierra las puertas, empieza a bajar su popularidad. Y Juan Gabriel la invita a cantar con él en sus presentaciones. Y le hace una producción para ella, pero así por puro amor. Y hasta el último día, lamentablemente, murió Mona. Él hasta el último día estuvo preocupado de ella, en todo orden, de su salud, de la cosa económica. O sea, un tipo excepcional. Y más aún lo hizo con una chilena. Hay una palabra clave, perdón, lo que acabas de decir, por el cursi que suena, que tiene que ver con el amor. A fin de cuentas, Juan Gabriel era un cantante sobre el amor filial, el amor de pareja, hablar del amor como una sensación, como un sentimiento que nos gobierna. Y precisamente en esta generosidad que habla Pablo, lo que cuenta recién José Alfredo, tiene que ver con eso, un tipo que finalmente transmitía amor a la gente y recibía esa buena vibra. Yo creo que era una situación que estaba funcionando permanentemente por algo que él emanaba naturalmente de manera espontánea. Hay como, no sé si el mal del chileno o el mal del mundo, que cada vez que se muere una gran figura como David Bowie, como Prince o como Juan Gabriel, inevitablemente uno se pregunta es como, ¿quién es su equivalente que queda hoy vivo? Es buena pregunta. ¿Quién es el equivalente latino a Juan Gabriel hoy, con vida, que uno diga, pucha, cuidémoslo? Camilo VI, lo que queda de él. A nivel de composición, claro. Sí, lo que queda Camilo VI. Es que hay varias figuras que llegan a mucha gente, Roberto Carlos, Rafael. Camilo VI. También Rafael, el día que se vaya va Julio Iglesias. Julio, claro. No, ahora, algunos han llegado en mejores condiciones que otros, digamos, a su etapa, digamos, adulta. Claro, de la tercera edad, digamos, relativa, por decirlo así. Porque Rafael, a pesar de que, digamos, no canta como en antaño, sigue cantando muy bien. Y haciendo discos interesantes. Y no es el caso de Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene dificultades para interpretar hace 15 años, al menos. Parece que nació con dificultades para interpretar. Yo creo que eso también es importante. Yo creo Espérate, que Julio Iglesias... después se va a morir Julio Iglesias, vamos a estar sentados en este programa, vamos a estar iniciando lo bueno que era Julio Iglesias. No, pero es que tenía lo suyo, tiene lo suyo. Yo creo que uno tiene que, claro, pero es que yo creo que uno quizás son distintas cosas. O sea, lo que decíamos hace un rato, yo creo que Juan Gabriel tiene ciertas características que evidentemente... A ver, Julio Iglesias no solamente es un astro, es un galán además. O sea, y eso uno no puede negárselo. Yo creo que uno tiene que entender que en la industria de la música, como en varias industrias, incluyendo la de la televisión, la gente llega por distintas cosas. En el mundo de la televisión hay gente que logra llegar porque, no sé, tendrá calugas en la guata o pechugas tremendamente grandes y turgentes. Y hay otras personas que logran llegar porque hablan de corrido. Ninguna es más importante que la otra. Nosotros llegamos por lo primero. Defendiendo con las pechugas. Sin duda alguna. Defendiendo siempre a nuestros artistas y poniéndolos como protagonistas. Sí, Lucho Gatica, que está vivo, tiene 85, 86 años y yo tengo contacto siempre con él, somos amigos, a Dios gracias, tengo el honor de ser su amigo. Si Lucho hubiese muerto, afortunadamente no pasó, en los 70 o 75, habría sido en México un homenaje tan importante o casi tan importante como el de Juan Gabriel. Que la gente lo sepa en Chile. Hemos tenido un cantante que se llama Lucho Gatica, famoso en Cuba, en Portugal, en Brasil, en México. El tipo más grande. Qué bueno que lo destaques, porque a propósito de lo que decías tú, yo creo que Lucho Gatica es uno de las grandes figuras que tenemos en nuestro país a nivel mundial. De las grandes figuras que tenemos, que ha establecido el bolero en un registro que absolutamente impensado, que ha sido ocupado por el cine, que Almodóvar lo rescata, que Luis Miguel también, o sea, de verdad, de las grandes, y que si tú piensas, yo creo que no se le da el mérito que tiene. Su pianista era Manzanero, hacía los pitutitos que hicimos nosotros con Manzanero. Claro. No, lo más grande. Ha vendido 22 millones de copias, al menos. Ahí Pablo me puede corregir, pero tiene, o sea, ¿qué chileno ha vendido esa cantidad? No, ahí tiene un
pedazo de artista. Y yo creo que no tenemos conciencia. O sea, yo creo que ahora... No, que claramente bueno no hay conciencia. Bueno que lo mencionan apoyo. Hay un estupendo libro de Lucho Gatica que se llama Rey Lucho Cantaba Bolero. Claro. Lo lancé hace 3 años atrás. Es cierto, pero Sí, mira, pues. de toda la razón. Hace la biografía de Gatica toda la razón. y esa investigación me tomó mucho tiempo y Gatica no quiso colaborar porque pensaba que no era necesario hacer un libro sobre su historia. Yo lo escribí igual, hablando con la gente que trabajó con él, pero efectivamente tú vas, de hecho hoy día vi imágenes de Juan Gabriel con Lucho Gatica en un homenaje que le hizo él a Gatica y hablé con mucha gente y todos me decían lo mismo, Chile es Gatica. Voy a decir algo que no les suene trágico, muchachos. Que Juan Gabriel se haya ido a los 66 años y cantando bien, en plenitud de su capacidad de compositor. Es una pena porque tenía muchas cosas que entregarnos. Pero por otra parte, para los artistas, no es malo. Irte en gloria y majestad. No terminar un buen recuerdo, enfermo, claro. Yo humildemente en mi chilito me quiero ir ojalá en plenitud de mis condiciones también. Es que sabéis que eso es re importante porque tú mencionabas algo en relación a esta dualidad del artista versus la persona. Y yo creo que Juan Gabriel, de hecho creo que lo dijo en alguna entrevista, como que Alberto se va a morir, pero Juan Gabriel va a seguir vivo eternamente. Claro. Y yo creo que tiene que ver con eso. Sí. Y tiene que ver incluso dramáticamente también. Una famosísima actriz decía, Rita Hayworth decía, los hombres se acuestan con Gilda y se levantan conmigo y no les gusto. Claro. Que también tiene el lado dramático, digamos, que estáis tan ilusionado con lo que tú ves en pantalla, en el escenario, etcétera, que no estás dispuesto a ver la realidad, pues es el mito, ¿cachai? Los que parten tan jóvenes, cuando te preguntan, a mí me preguntan, yo parté a los 17 años cantando, ¿y qué siente usted esto de ser cantante, de ser famoso? No tengo idea porque no conozco otra vida. Entonces no me pregunte mucho, porque yo recuerdo mi infancia, que lo pasé mal, que tuve problemas y que eso a lo mejor me hizo ser fuerte y poder llegar a la gente. La comunicación con las personas está un poco en haber tenido cuneta, en haberlo pasado mal en algún probablemente, tiempo. claro, la calle, literalmente la calle ayuda mucho. Te ayuda mucho en la conexión, en la composición, a comunicarte con el público. Ahora, hay un punto que usted ha mencionado varias veces, es cierto, porque Juan Gabriel se muere joven, 66 años, es muy, muy joven. O sea, estamos discutiendo aquí aumentar la edad de jubilación incluso para pasarla a los 65 años en el caso de los hombres. 66 años muy joven. David Bowie muere también muy joven, porque muere cuando recién estaba publicando un disco, muere cuando el tipo estaba, digamos, evaluando volver a los escenarios. O sea, lo de Prince también. Bueno, Prince ni hablar. O Michael Jackson. Claro, entonces tenemos aquí figuras que se van cuando están todavía muy, muy, muy vigentes. Esto también, digamos, que tiene un adicional de golpe, me imagino, emocional para los públicos seguidores de sus respectivas carreras, ¿no? Oye, 2016, año horroroso para los artistas. O sea, hoy día además muere un actor famoso, la gente lo recordará de los años 70, Gene Wilder, tremendas películas con Richard Pryor, entre otras que hizo. Pues. Así que ha sido un año bien terrible. Y bueno, de Mel Brooks. Arrancamos con la muerte de Bowie y con lo que sucedió después con Prince y bueno, y tantas otras figuras que este año han desaparecido y nada, es una tragedia y precisamente por esto que lo hablábamos hace un rato con José Alfredo del hecho de que los artistas tienen una actividad hoy en día que se prolonga en el tiempo. O sea, hablábamos de Aznavour, por ejemplo, que ha estado en Chile como 4 veces despidiéndose y... Al 89 lo vimos en el Movistar. Claro, y el tipo está pero impecable. Los Rolling Stones los vimos en febrero en el Nacional. Mick Jagger corrió, pero más que todos ahí. ¿Cuántos años tiene Adamo? Adamo, yo tengo 68, cumplo 69 en octubre, Adamo va a tener 70, un poco más que yo. Mira, ¿viste? Yo vi a Adamo en el Festival de Viña hace un par de años, 2 o 3 años que estuvo. Tienes toda la razón. Y conversé largamente con él, tuve esa suerte de conversar con él. Y además de su capacidad interpretativa y de lo que representa desde el punto de vista simbólico, ver a Adamo, de una lucidez, me refiero en el interés por los temas más actuales, de política, de discusión local, sabía perfectamente la realidad que estábamos viviendo en Chile, o sea... Mick Jagger y todo. Hablamos también de los cantantes hoy día son los mayores exitosos y muy respetados, son los que tienen de 65 para arriba, ¿no? De los internacionales a nivel mundial. Y una cosa como para dejar esto más liviano, les cuento, lamentablemente hace un par de días murió un productor, un representante artístico, Rodrigo Gómez, me envió saludos a su familia. Justamente el día de Juan Gabriel, eso es más temprano, y después llega la noticia de Juan Gabriel.
Entonces hablábamos con Buddy Richard y con Wildo por teléfono, que está diciendo, me estoy acostando y bien tapado, porque ya se nos vienen las balas muy cerca. Todavía estamos en agosto, además. Yo, claro, en agosto Queda poco. Ya me tendría que retirar, por favor. Sí, de hecho, estamos llegando al final. Pablo, un placer como siempre tenerte aquí en el Vía Pública. Marcelo, amigo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Jaime, te voy a contarse también, tienes que levantar temprano por el matinal. De hecho. Éxito en un material que le está yendo muy bien, además estamos muy contentos por eso. Mi querido amigo Pollo Fuente, que tenemos una relación de años. Un placer tenerte sentado en mi programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigo. Vamos a la pausa. Nos queda todavía Vía Pública, porque esto sigue. Volvemos de inmediato. Ya te vas de mí. Estamos llegando al final. Vamos a revisar el resultado de la pregunta que le hicimos a nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl a propósito del tema de conversación que tuvimos esta noche. ¿Cuál es la mejor canción de Juan Gabriel? Después de harto debate, pusimos 4, pero sabemos que el listado es interminable. Nos quedamos con estas 4. Vamos a ver cuál fue el resultado. Hasta que te conocí con un 31%, el Nova Nova con un 19%, Abrázame Fuerte 22%, Querida un 28%. Estuvieron aquí bien peleados, punto a punto estuvieron harto rato durante el día. Vamos con nuestro portal 24horas.cl. En otro tema que hemos estado abordando durante el día con varias entrevistas y también espacios especiales, que es la partida de José Balmes, el Premio Nacional de Arte 1999, que ha sido despedido por autoridades y amigos en su velatorio. Va a tener su último adiós este martes en el Totoral. Historia que también estaba destacado en nuestro portal 24horas.cl y que recuerdo también hemos estado abordando durante todo el día en nuestro canal de noticias. Veamos qué temperatura tenemos a esta hora en Santiago. 10,1 grados, dice la Dirección Meteorológica que este martes va a estar nublado con 25 grados y el miércoles solamente vamos a tener 16 grados de temperatura, aunque con algo de sol. Terminamos entonces con Hasta que te conocí, la canción de Juan Gabriel, con su video para finalizar este Vía Pública de comienzo de semana. Gracias por su sintonía. Siguen las noticias en el canal 24 horas. Viene en algún momento más medianoche. Nosotros nos vamos a juntar mañana después de 24 horas central. Les recuerdo que esta semana vuelve también El Informante, día miércoles, después de un receso ahí de algunas semanas por los Juegos Olímpicos y también porque estábamos apoyando al camionero. Gracias por su sintonía. Los dejamos un ratito con esta música. No la corte el tiro, director, déjela un poquitito. Que le vaya bien. Buenas noches. Tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. Beso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien.